¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Mi Señor, gracias por haber dirigido los pies de mis hermanos a este lugar. Yo te pido esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablándonos, que seas tú redarguyendo, enderezando, Señor, tocando el corazón de todos nosotros, para que podamos atesorar en nuestro corazón estas verdades espirituales eternas, Señor, escritas en tu palabra, para que podamos llegar confiados, seguros de que estamos caminando contigo, mi Señor. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, pues qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Estamos estudiando este libro hermosísimo de Santiago. Así es que dale un codazo al que tienes al lado. Este mensaje se llama Problemas y Angustia contra paz y protección. Está muy largo el tema. Problemas y angustia contra paz y protección. ¿Cuál prefieres? ¿Problemas y angustias o paz y protección? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Vamos por favor a Santiago capítulo 4 versículo 13. Y sabes una cosa, mi querido hermano, que en este capítulo 4 pues nos habla de los problemas en los hijos de Dios. Versículo 1 nos habla de los problemas en los hijos de Dios que son principalmente por nuestros deseos. Esa palabra, pues yo ya les he comentado, es muy amplia. Habla de los deseos sensuales y sexuales en el Hijo de Dios. Habla de los deseos materiales, la codicia, la avaricia. Pero también habla de que el Hijo de Dios quiere que las circunstancias son como Él quiere. El Hijo de Dios quiere que las personas sean como Él quiere. Y de ahí dice, pues vienen todos los problemas. Y luego se enfoca principalmente en la avaricia, en la codicia, en el versículo 2 y versículo 3. Y versículo 4 dice que el Hijo de Dios que tiene su mirada puesta en las cosas del mundo es un adúltero espiritual. ¿Por qué te digo esto? Vamos al capítulo 4, versículo 13. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque otra vez el Espíritu Santo regresa a los cristianos que están dentro de las congregaciones y que tienen su mirada puesta en las cosas del mundo. Otra vez. Mira cómo dice la palabra de Dios. No vamos a terminar todo el texto, pero pues vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo se llama el mensaje? Problemas y angustias contra paz y protección. Y la pregunta es, ¿cuál prefieres? ¿Cuál prefieres tú? Yo, paz y protección, tú, no sé. Ojalá que lo mismo. Mira cómo dice la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué?
¿Qué es de vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Puedes ir a la diapositiva 1, por favor? Y mira, es impresionante. Y si tú te preguntas, hay gente dentro de las congregaciones que todavía no llega de vacaciones y ya está pensando a dónde irse. Yo conozco varios, mi hermano. Hay personas en las congregaciones, hermanos en las congregaciones, que tienen 2 o 3 negocios y están pensando en un 4.º negocio. Personas que tienen su mirada puesta en las cosas que brillan, en las cosas que perecen y que tarde o temprano, dice Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, van a ser pasadas por fuego. Esta expresión en el griego es la misma que en el arameo o en el hebreo. Ay de vosotros, ay de dolor, ay de juicio. Por eso es importante, mi hermano. Mira, vamos ahora a los que decís. Número 1, hoy o mañana. Y ahí están, mira, en rojo. Iremos a tal ciudad. Número 3, estaremos allá 1 año. 4, traficaremos. En el griego, emporomai. De ahí obtenemos emporio, negocio, hacer mercadería o hacer negocio. Y número 5, ganaremos. La escritura nos habla de comerciantes que mira, ya tienen un plan completo para el futuro. Regresa el Espíritu Santo al adulterio espiritual. Cuando el Hijo de Dios piensa, número 1, que Él tiene control sobre los días. Número 2, que Él puede ir o venir. ¿Te puedes dar una idea? Hace poco vimos lo que significa ser adoptado. ¿Te acuerdas? Ya no pertenecemos a la familia de Satanás. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Ahora somos esclavos de Dios, siervos de Dios. Y el esclavo no tiene derechos. El esclavo solamente tiene obligaciones. Pero el Hijo de Dios está acostumbrado a solamente un poco de Dios. Me voy más tranquilo a mi casa, oigo las alabanzas, tal vez llore un poco, tal vez cierre los ojos, tal vez levante las manos y con eso basta. Y ya cuando Dios empieza a afectar mis vacaciones, mis intereses, mis amistades, mis gustos, mis placeres, hasta ahí Dios. De aquí no pasas. No, mi querido hermano. Cuando entendemos que nosotros no tenemos el control de los días, cuando nosotros entendemos que no podemos ir y venir como nosotros queremos, tú puedes darte cuenta, mira, estaremos allá 1 año y haremos mercadería, haremos negocio y ya está pensando en lo que va a ganar. Y te voy a hacer una pregunta. ¿A dónde ves a Dios? ¿A dónde está Dios? Ahí. ¿Dónde está Dios? Te voy a hacer una pregunta. ¿No te recuerda las palabras de Satanás que leí al principio? Subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. ¿No se te hace parecido? ¿Sabes una cosa, mi querido hermano?
Cuando nosotros llegamos a Cristo y cuando estamos en la lectura, nos podemos dar cuenta que Dios te quiere completito. Que Dios quiere que tus intereses sean sus intereses. Que Dios quiere que le dediques la mayor parte del tiempo. Que Dios quiere, no te pide que dejes tu trabajo. No le estamos diciendo a Dios que mañana mismo renuncie. No, mi hermano. No. Pero sí lo que pide Dios es tu tiempo, tu amor, y que en tu trabajo, tú, de acuerdo a la sabiduría que Dios te esté dando, le puedas compartir a las personas de Dios si es posible. Pero Él, cuando llega a tu vida, o si realmente ha llegado a nuestra vida, cambia totalmente nuestros parámetros. Ya no somos nosotros, ya no son nuestros intereses. Y hace un momento pues estábamos platicando con unos hermanos y estábamos haciendo cuentas. ¿Cuánto tiempo tiene que no voy a mi casa? Casi 6 años. Y me dice una hermana: ay, yo estoy rogando que nos lleve a Acapulco. Yo dije: pues yo tendría que ir solamente si fuera a predicar. Ese sería el único motivo por el cual yo tendría que ir a Acapulco. Y si no voy a predicar, no tengo nada que hacer allá. Y decía otro hermano muy atinadamente: pues sí, si alrededor del mundo están matando cristianos, y te imaginas que yo le diga: Señor, me quiero ir 15 días a mi casa. ¿Qué crees que me diga Él a mí? ¿Te puedes imaginar ahorita que un soldado de Ucrania diga: comandante Pérez, ¿me puede dar chance de irme un mes a Puerto Vallarta? Aquí le dejo mi fusil y mi uniforme por si hay alguien que se quiera poner aquí. ¿Te puedes imaginar qué le digan a él? ¿Te puedes imaginar? ¿No sería una imprudencia? Pues nosotros somos igual de imprudentes cuando, sabiendo que estamos en batalla. Claro, si el Espíritu te lo ha mostrado. Porque si el Espíritu no te lo ha mostrado, mi hermano, seguramente es porque la batalla ni siquiera la has empezado. Estamos en batalla, mi hermano, por las almas que se están yendo al infierno a falta de conocimiento del amor, del perdón y la gracia de Dios, que puede transformar el corazón de las personas. Entonces, fíjate bien, mi hermano, mira. Ahora, si tú me preguntas: ¿hay personas así dentro de las congregaciones? ¿Qué crees que sí? Dale un codazo al que tienes al lado y dile: espero que no seas uno de ellos. Que no seas uno de ellos. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? ¿Cómo se llamó el mensaje? Problemas y angustia contra paz y protección. ¿Cuál prefieres? Ahora mira, hablemos un poco de David. Te digo que no vamos a terminar el texto. Vamos a hablar un poco de David. Fue el segundo rey de Israel. Se menciona, ¿sabes cuántas veces? 900 veces en el Antiguo Testamento y 60 veces en el Nuevo Testamento. Fue el menor de 8 hermanos y su padre Isaí era nieto de Ruth, la moabita, y Boz. ¿Te puedes imaginar 900 veces en el Antiguo Testamento? David fue elegido por sobre sus hermanos mayores, como en el caso de Isaac sobre Ismael, como Jacob sobre Esaú, o como José sobre sus 10 hermanos. En todos estos casos hubo una violación al derecho de primogenitura, y que nos ilustran sobre todo la soberanía de Dios para elegir a las personas. En 2 de Samuel capítulo 7 nos habla de cosas muy importantes, pero sobre todo del pacto de Dios con David, que hoy no vamos a ver, pero tú te puedes echar una vuelta, que al fin espero que tengas Biblia en tu casa y espero que la leas diario. 2 de Samuel capítulo 7, el pacto de Dios con David. Y si no estuviera este capítulo, pues no podríamos entender o no seríamos capaces de entender muchas de las profecías del Antiguo Testamento y muchas del Nuevo Testamento. El mensaje de la Biblia de este capítulo, 2 de Samuel capítulo 7,
se apoya en la promesa que Dios le hizo en este capítulo a David. En este capítulo Dios prometió, fíjate lo que prometió, que un rey y un reino vendría del linaje de David. Ahora, no solo se refería a Salomón, sino también al mismo Jesucristo, descendiente de David, y a su reino eterno. ¿Puedes ir a Salmo 89:34, por favor? Entonces, fíjate bien, a David se le menciona 900 veces en el Antiguo Testamento debido a esta promesa. Casi todos los profetas profetizaron de David y de estas promesas a David que se cumplían en la persona de Jesucristo. Miren lo que dice aquí Salmo 89:34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. 36. Su descendencia, mira, será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Ahora ve a Jeremías 23:5. Y mira, solamente vamos a ver 2 versículos escritos en el Antiguo Testamento, donde las profecías fueron basadas acerca del reino y en esta misma promesa. Mira lo que dice aquí en Jeremías 23:5. Vamos a platicar un poco de David, mi hermano, porque debemos tener claro quién es David en el plan de Dios. ¿Quién es David en el plan de Dios? Mira Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Esa palabra renuevo, samak en el hebreo, es retoño o descendiente justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora ve a Isaías 11:1. Solamente vamos a ver 2 versículos. Isaías 11:1. Pero a partir de 2 de Samuel capítulo 7, todos los profetas y muchos salmos hablan de esta promesa dada a David y que se iba a cumplir en la persona de Jesucristo. Mira Isaías 11:1. Mira. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el papá de David? Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y mira versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Que es el mismo espíritu que está acá en Apocalipsis. Ok. Ahora vea Mateo 1:1. Mira cómo empieza el Nuevo Testamento. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Mira las palabras de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Casi 20 veces en el Nuevo Testamento describen a Jesús como el hijo de David. Ahora mira acá Lucas 1:30. ¿Te acuerdas de cuando llegó el ángel? ¿Sí te acuerdas?
Esto tiene mucha importancia, mi querido hermano, sí, porque las promesas que Dios hizo a David fueron cumplidas cuando el ángel se le apareció a María. Mira, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y aquí puede verse que Dios estaba cumpliendo su promesa, esa promesa de 2 de Samuel capítulo 7 a David. El ungido, el rey, el Mesías, en el griego el Cristo que vendría y establecería otra vez el gobierno de David en la tierra. ¿Te estás dando cuenta de la importancia de David, mi querido hermano? ¿Verdad que es mucho? Ahora vamos a Hechos 2:29. El apóstol Pedro, ¿te acuerdas del día de Pentecostés? ¿Sí has oído qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que sí? Ok. Cuando predicó en ese día de Pentecostés, cuando Dios añadió a 3,000 personas, ¿qué crees? Que Pedro predicó 2 de Samuel capítulo 7. Mira, Hechos 2:29, por favor. Mira la predicación de Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ahora ve por favor Apocalipsis 22:16. Mira cómo termina el Nuevo Testamento. La verdad es que son tantos versículos que pues no se pueden leer. Esa es la realidad. Pero desde que aparece David y desde 2 de Samuel capítulo 7, en toda la escritura encontramos las promesas a David, las promesas cumplidas a David. Y podemos ver que el reino de nuestro Señor Jesucristo es el restablecimiento del reino de David. ¿Quién es David? Y no vayas a salir, pues es el de las mañanitas. No, mi hermano. Pues David ni las cantaba. No tiene nada que ver. Mira cómo termina el Nuevo Testamento. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Increíble lo que dice aquí. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Te puedes dar cuenta cómo Jesucristo, por ejemplo, es importante estas palabras? Sí, mi hermano. Porque, por ejemplo, la raíz de Abraham, bueno, no de Abraham, el de acá, de Abraham, el que está allá. ¿Quién es? Pues soy yo. ¿Sí me entiendes? Soy yo. Soy yo. Pero yo no puedo ser su linaje. Su linaje, pues son los chilpayates que vayan a salir. ¿Sí me entiendes? Yo soy la raíz, pero no puedo ser el linaje. O soy el linaje descendiente, o soy la raíz. ¿Estarás de acuerdo?
¿Sí me entendiste? Porque ve como que se te quedó un ojo aquí y otro por acá. ¿Sí? Ok. Increíble lo que dice aquí. Jesús es la raíz y al mismo tiempo impresionante, es descendiente. Jesucristo es Dios. Madre mía, Jesucristo es Dios. Romanos 9:5. Primera de Juan capítulo 5. Jesucristo es Dios, lo encuentras por toda la Escritura. ¿Cómo hay incluso iglesias que se dicen cristianas y no reconocen a Jesucristo como Dios? No lo sé. No lo sé, pero bueno. Yo soy la raíz, la fuente, el origen. Eso es en el griego. Y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es David en el plan de Dios? ¿Qué tan importante? Harto, ¿verdad? Mucho. Pues sabes una cosa, mi querido hermano, que el mismo David pagó las consecuencias cuando hizo las cosas solo. David pagó las consecuencias cuando hizo las cosas aparte de Dios. David pagó las consecuencias cuando no tomó a Dios en cuenta. Y aquí, mi querido hermano, estamos hablando de cristianos que están dentro de las congregaciones y que simple y sencillamente están viviendo su vida aparte de Dios y que continuamente están pagando consecuencias. En Cristo tenemos victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo, victoria sobre las personas de este mundo, victoria incluso sobre nosotros mismos, sobre nuestros deseos. Y el Hijo de Dios, que está caminando firmemente, los demonios se atemorizan, los demonios huyen. Nuestras palabras son medicina para las personas. Nuestras palabras son alimento para las personas, son vida, y no porque la demos nosotros, sino porque el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón es el encargado de dar vida a las personas cuando predicamos el amor, la gracia, el perdón de pecados. El mismo David, con todo, y esto también pagó las consecuencias cuando se manejó sin tomar en cuenta a Dios. Y esta mañana, mi querido hermano, yo te quiero hablar de esas cosas. ¿Por qué? Porque si David pagó las consecuencias cuando hizo lo que quiso, ¿no las pagarás tú? Pues más rápido, más fácil, mi querido hermano. Fíjate que una vez que David fue ungido rey de todo Israel, ve a 2 de Samuel capítulo 6, versículo 6. Porque sabes una cosa, primero David fue ungido rey solamente de Judá y reinó más o menos 7 años y medio. Y después de esos 7 años y medio ya reinó sobre el Israel del norte, porque estaban divididos. Ok, pues una vez que David fue ungido rey de todo, David pues dijo: voy a mover el arca de Dios. Y sabes una cosa, que él siendo rey escogió, dice la escritura que escogió 30,000 personas. Escogió 30,000 personas importantes, selectas, 30,000. ¿Y qué crees?
que él dijo: con estas 30,000 personas, pues voy a trasladar el arca de Dios de la casa de Abinadab a la ciudad de David. Pues ya tenía una ciudad que se llamaba como él. Entonces pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Entonces David y todo Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Eso es lo que está pasando. Y mira versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, la agarró. ¿Por qué? Porque mira, los bueyes pues se andaban tropezando. Esto es increíble, mi hermano. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Esto es increíble? Sí. ¿Por qué? Porque apenas unos meses, años antes, pues los filisteos tuvieron el arca. Varios meses. Y los filisteos la bajaban, la subían. La bajaban, la subían, agarrándola. ¿Y qué crees? Que no les pasó nada. Ahí podemos ver la diferencia, mi hermano. Los filisteos no tenían conocimiento de Dios. ¿Pero qué crees? David sí. Y Usa también. Había conocimiento de Dios. No se debía de tocar el arca. Y entonces cuando Usa quiere ayudar a Dios, Dios lo parte en dos inmediatamente. Versículo 8. Y se entristeció David. Esa palabra es jará en el hebreo, pero no quiere decir entristecer. Quiere decir arder de cólera. De hecho, la NTV así dice: se enojó muchísimo. La NBI también se enojó. Entonces ahí está mal traducido. Y se enojó o ardió de cólera David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. ¿No te ha tocado ver, hermanos, que hacen lo que quieren y luego se enojan con Dios? Pues, ¿qué crees? Pues aquí está, mira. Mira. Primero deciden como quieren decidir. Y no vienen aquí, pues porque no quieren oír lo que dice Dios, que muchas veces ya saben lo que dice Dios. Y no vienen porque dicen: pues ya sé lo que me va a decir. Y entonces, si ya sabes lo que te voy a decir, pues entonces, ¿por qué no lo haces desde allá? ¿A poco no? Sirve de que ni perdemos el tiempo. Yo puedo leer en mi casa y tú en la tuya. ¿No es verdad? Pues mira. Y se molestó David. Ardió en cólera David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, o sea, le dio cuscús, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y sabes una cosa, mi querido hermano, puedes ir a Números 4:15. Estaba prohibido que aún los sacerdotes, fíjate bien, los sacerdotes, que aún los sacerdotes tocaran el arca. Dios había instruido que el arca debería cargarse primero en varas. O sea, no se podía tocar. Se le metían unas varas y luego los que cargaban el arca tenían que ser descendientes de Coat, o sea, los coatitas.
Esa era la orden de Dios. Esa era la orden de Dios. Mira Números 4:15. Mira. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya que mudarse el campamento, cuando se trasladaban de un lugar a otro, vendrán después de ello los hijos de Coat, también de Leví, para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Pero qué crees? Que David, ahora si tú me preguntas, ¿y David sabía todo esto? ¿Qué crees? Que sí. Pero él dijo, pues ya soy rey. Ya tenía una ciudad con su nombre. Y entonces dijo, yo soy David. Yo soy David. Escójanme 30,000 personas y vamos a mover el arca. ¿Qué te parece? Ni siquiera dijo, Señor, pues mira, tú me diste una ciudad. Yo le puse David porque yo te pregunté a ti y tú me dijiste, ponle David. Estaba pensando, ¿qué te parece si movemos el arca? Y a ver qué le contestaba Dios. ¿No es verdad? Pero no, mi hermano. Como ya era David el rey. ¿Pero qué crees? Ve a Primera de Crónicas 15:11, por favor. David supo que se había equivocado, sí, mi hermano. Desde el momento que no tomó en cuenta a Dios. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Cuando tú no pones en oración a Dios todo lo que estás haciendo, ¿qué crees? Que lo estamos haciendo a nuestras fuerzas. ¿Qué crees? Que lo estamos haciendo solos. Solos. Nosotros. Antes de hacer las cosas, primero tienes que ponerlas delante de Dios. Y que sea Él quien nos vaya mostrando qué hacer o qué no hacer. Ahora, no quiero que pierdas de vista, acá en Santiago, estos cristianitos dicen, pues hoy o mañana nos vamos a ir a tal ciudad y vamos a estar ahí jalando un año y vamos a hacer negocios y vamos a ganar. Pensamiento más mundano no hay. Pues aquí, mi hermano, estamos hablando de la obra de Dios. Si la obra, que es la obra de Dios, no la podemos hacer como queremos, imagínate lo demás. Porque aquí estarás de acuerdo que David no se pensaba ir para Estados Unidos al norte a trabajar de mojado. Estaremos de acuerdo que él no pensaba irse a un año a traficar y a ganar dinero. No, él nomás con su corazón, digámoslo así, sano, quería traerse la arquita. Y Dios dice, no es la manera. ¿Sí me entiendes? Ahora fíjate bien, Primera de Crónicas 15:11. Y entonces, una vez que David se da cuenta, llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, ¿qué dice? Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Por cuanto no le buscamos, ¿cómo? Según como Él
lo ordena. ¿Qué te parece? Ahora yo, si hubiera sido Dios, le doy un estate quieto a Usa y por lo menos le doy unos patadones a David. Porque ¿quién tenía la culpa también? David. ¿No es verdad? David. Mira, dice Jehová Dios nos quebrantó. No, pues quebrantó a Usa. Pero bueno, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Por qué fue de esa manera? Solamente Dios lo sabe. 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. David pagó las consecuencias, mi querido hermano. Cada que hizo las cosas solo, sí. David pagó las consecuencias cada que él decidió, cada que él hizo las cosas sin consultar a Dios. Porque además la Escritura, si tú lees la historia de David, continuamente dice la Escritura que él le preguntaba al Señor. Continuamente. Y dices tú, ¿y aquí por qué no lo consultó? ¿Por qué no lo consultó? ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Una vez dice la Escritura que Jehová le había dado reposo a David de todos sus enemigos. David le dice al profeta Natán: ¿sabes qué, Natán? Pues yo habito en casa de cedro y el arca de Dios pues está entre cortinas. Entonces pues Natán le dice al rey David: pues anda y haz todo lo que está en tu corazón. Además, Jehová está contigo. Fíjate bien, ¿qué había en el corazón de David? Una vez que estaba en paz, una vez que estaba en reposo de todos sus enemigos, David dice: ay, pues yo mira semejante casota. Y mira, pues Jehová no tiene casa. Anda entre cortinas, en una tienda, en un tabernáculo. Y entonces le dice a Natán: ¿cómo ves? Le hacemos ya su casa. Y dice Natán, fíjate bien, el profeta Natán dice: pues sí, hombre, hácela, que al fin, pues Dios siempre está contigo. ¿Qué es lo que sucede? Aquella misma noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa para que yo more. Otras versiones dicen: ¿y tú quién eres para edificarme casa? ¿Quién eres tú? Y le dice Dios: ciertamente yo he habitado en tiendas desde que saqué a los hijos de Israel hasta hoy día, pero a nadie le he dicho: hazme casa. Ya después, por otras escrituras, nos damos cuenta que David no le construyó porque era un hombre de guerra y porque había derramado mucha sangre. Ahora, ¿qué había en el corazón de David? ¿Había algo bueno? Sí, porque él decía: pues mira, yo estoy aquí a todo lujo. A todo lujo. Y Dios está ahí en tienda. Entonces pues vamos a hacerle su casa. ¿Era bueno lo que había en el corazón de David? Claro. Pero ¿quién es el que manda sobre nosotros? Dios. ¿Quién pagó con su sangre preciosa en la cruz por la iglesia cristiana? ¿Qué crees, mi hermano, mi hermana? Yo me estaba acordando que un día le quise ayudar a Dios. Ya estábamos aquí, en este lugar.
Y yo sabía, pues para dónde iba la cosa. Y entonces yo dije, pues Dios va por aquí. Entonces pues vamos a hacer esto. ¿Qué crees? A los 2 meses empecé a pagar consecuencias. Y pasaron 2 meses, 3 meses. A los 7, 8 meses le digo, Señor, ya entendí. Yo no lo hice de mala fe. Yo simplemente sabía lo que iba a ocurrir y lo que tú ibas a hacer. Y yo dije, pues esto va a pasar, pues órale. ¿Sabes cuánto tardé pagando consecuencias? 11 meses, casi 1 año. Hasta que Dios me quitó las consecuencias. Y no fue de mala fe que yo haya hecho algo malo. No, al contrario, era algo bueno. Que yo dije, pues al fin esto, pues órale, madre mía. 1 año. ¿Qué había en el corazón de David? ¿Algo bueno? Claro, mi hermano, claro. Porque él dijo, bueno, pues si yo estoy en casa de cedro y Jehová está entre cortinas, pues vamos a hacerle su casa a Jehová. Y el profeta Natán, un profeta, en lugar de decirle, bueno, pero hay que preguntarle a Dios, ¿no? Los dos dicen, pues órale. ¿Cuántas veces, mi querido hermano? Ya somos 30 o 40 o 50 hermanos. Y decimos, pues órale, vámonos de aquí. Vámonos a un lugar más grande. Que al fin que pues yo, ¿cuánto cobran de renta? Tanto, pues órale. ¿Cuántas veces has oído tú eso? Hay que echar unos muros. Hay que echarle un tejado. Hay que empezar a edificar. Vamos a comprar un terreno. Órale, rifas. Empiecen a cooperar. ¿Cuántas veces has oído eso? ¿Y Dios? ¿Eso es lo que quiere? ¿Sabes por qué te digo esto, mi hermano? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando yo he visto que se edifican unas cosotas bien grandotas, ¿qué crees? Que ya luego el pastor ya no le pregunta a Dios quién se va a quedar como pastor. Apenas en una de esas iglesotas el pastor pues ya caducó. Bueno, no caducó. ¿Cómo dicen? Se jubiló. Que yo no entiendo cómo puedes tú jubilarte. No lo entiendo. Por lo menos yo en la Biblia no lo encuentro. Pero él sí se jubiló. Y como la iglesia está bien grandotota, pues no le preguntó a Dios. Bueno, digo yo que no le preguntó. O él le preguntó, Dios no contestó y él se contestó solito. Como la iglesia está grandotota, dice, no, más bien pongo a mi hijo. Más seguro. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Dios le diría que es su hijo? Dice, pues quién sabe, pero así como está de grandotota la iglesia, lo más seguro es que no. Mi querido hermano, las cuestiones espirituales son delicadas. A los ojos de David era lo correcto. Es más, al profeta Natán le pareció una excelente idea. David y Natán le quisieron ayudar a Dios. Ahora, quiero que te des una idea. Si la misma obra de Dios, no podemos hacerla como queremos, evidentemente, mi querido hermano y mi querida hermana, nosotros no somos dueños de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de las cosas. ¿Sí te acuerdas lo que ocurre cuando Dios nos saca de las tinieblas de la familia de Satanás? Nos quita las maldiciones generacionales, las deudas espirituales y los demonios generacionales. Todas las deudas quedan liquidadas. Y todo lo que somos y lo que tenemos, todo es de Dios. Y Dios es el propietario y Dios te dice qué hacer con las cosas, con tu tiempo, con tu vida. ¿No es verdad? Eso es el evangelio. Y yo, mi querido hermano, aquí te estoy hablando de un corazón
que quiere hacer lo que quiere en las cosas de Dios. Que si tú te fijas, pues no está del todo mal. Y sin embargo, dice Dios, no. ¿Sí te fijas cómo son las cuestiones espirituales? ¿Me ayudas con el piano, Job, por favor? David, mi querido hermano, constantemente hizo planes solo. Constantemente hizo planes solo y constantemente pagó las consecuencias. Consecuencias graves, tristes. Por ejemplo, en el tiempo cuando Saúl, el rey Saúl, lo perseguía, era tanta la presión de Saúl sobre David que David huyó a Mizpa de Moab. Pero allá en Moab, Dios le manda al profeta Gad y le dice: David, es necesario que regreses a Israel. Y cualquiera de nosotros podría pensar: pero ¿a qué voy allá si me están persiguiendo? Y Dios dice: pues por eso, porque era necesario la persecución. ¿Por qué? Porque el Señor quería tratar con el corazón de David. Casi fueron 16 años de persecución. 16 años de persecución. Entonces le dice a David: regrésate. ¿Qué crees? Que pasaron unos años más. Y entonces David se va a tierra filistea, cansado de la persecución. ¿Te acuerdas en aquella escritura donde el rey Saúl está dormido con todo el ejército y David entra con un general y se lleva su lanza y se lleva una jarra de agua? ¿Te acuerdas? Bueno, después de eso David dice: cansado de la persecución, me voy a tierra filistea. Allá ya no me van a perseguir. Efectivamente, ya no fue perseguido. ¿Por qué? Porque era otro reino y se hubiera soltado la batalla. Pero ¿qué crees? Allá la consecuencia fue terrible. David estuvo a punto de morir apedreado por sus amigos. La segunda vez ya no le mandó decir nada a Dios. Fíjate bien, la primera vez Dios le dice: regrésate. La segunda vez vio que David se fue y dice: ok. ¿Se manejó solo? Sí. ¿Pagó las consecuencias? Sí. Nunca estuvo más cerca de la muerte David. En los 16 años que anduvo bajo persecución, nunca estuvo tan cerca de la muerte que ese día. Ahora, si David, mi querido hermano y hermana, pagó las consecuencias de manejarse solo, siendo ¿quién es David? Y que cualquiera de nosotros pensaría: no, pues ese es David. Pero ¿qué crees? Que para Dios no hay acepción de personas. Dios nos va a juzgar con la misma vara, con esa que juzgó a David. ¿Qué crees? Que nos va a juzgar a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Ahora, ¿qué te parece los cristianos? ¿Me puedes pasar la diapositiva, por favor? ¿Qué te parece esos que dicen: hoy o mañana vamos a ir a tal ciudad y vamos a estar allá un año
Y antes no dice la escritura, lo que haga falta. Allá nos quedamos. Y vamos a hacer negocio. Y vamos a ganar. Dices tú, ¿así? Tú como hijo de Dios, tú eres dueño del hoy o el mañana. Tú eres dueño de si vas o vienes. Tú dices 1 año, pues órale. Mi querido hermano, estamos muy lejos de conocer a Dios. Muy lejos. Muy lejos. ¿Estarás de acuerdo que esto en nada se comparan con los ejemplos que te estoy dando de David? En nada. Y sin embargo Dios le dice, calma David. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿David se equivocó? Madre mía. Pues ¿qué te parece si no hubiera sido perseguido 15 años? Si no hubiera moldeado su corazón. ¿Cómo se hubiera equivocado David? Muchísimo más. ¿Te puedes dar una idea? David y Betsabé. Si David le hubiera dicho a Dios, Señor, está rete bonita, ¿qué crees que le hubiera dicho Dios? ¿Qué pasó, David? No la hagas, dijeron la chaviza, no manches. Oye, ¿tienes una bola acá? Ya cálmate. ¿No es verdad? Además le hubiera dicho, es casada. Además su esposo pues está peleando allá por Israel. No. Pero ¿qué dijo David? Yo me aviento ese problema. Y vaya que se lo aventó. David pagó las consecuencias de manejarse solo. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. ¿Qué pasó? La muerte inmediata de su hijo. Consecuencias muchas. Un hijo de David violó a otra hija, Tamar, Amnón. Después Absalón mata al violador, Amnón. Y después Adonías, ya muerto David, muere a manos de Salomón. Consecuencias por manejarnos solos. ¿Qué crees? Que yo después de esos, fueron un poco más de 10 meses, casi 11 meses. Consecuencias, Y no era nada malo, ni hice nada malo, no. Solamente quise echarle una manita a Dios. Y ya desde ahí no hago absolutamente nada. Siento de parte de Dios una cosa y yo digo, pues confírmame, por favor. Confírmame. Me confirma. Y digo, tú sabes lo que hay en mi corazón. Confírmame, porque no me quiero equivocar. Y otra vez. Segunda, tercera vez yo digo, pues órale. Órale. ¿Por qué? Se aprende. Se aprende de la disciplina. Se aprende de tus errores. Pero si tú eres una persona que no aprendes, pero si tú eres una persona necia, pero si tú eres una persona que está acostumbrada a hacer las cosas solo. Si David, ¿quién es David? Lo estamos viendo. Y créeme que los versículos, bueno, si está escrito en la escritura 1200 veces y yo solamente te leí 9 o 10 versículos, ¿cuántos no pusimos? ¿Quién es David? Vaya. Y si David pagó las consecuencias cuando se manejó solo,
¿Tú las irás a pagar, mi querido hermano? ¿Cómo se llamó el mensaje? Problemas y angustias contra paz y protección. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Mira, personas que están dentro de una congregación y Dios por ningún lado, se están manejando solas. ¿Puedes ir por favor a Filipenses 4:6? ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Cuando no estamos poniendo en oración cada paso de nuestra vida, cada paso lo estamos haciendo solos. Lo estamos haciendo a nuestras fuerzas. Ya no tiene nada que ver Dios ahí. Y después, no te quepa duda, vienen las consecuencias y más consecuencias. ¿Por qué crees que yo les digo a los jóvenes? Vamos a pensar, los que no tienen novio, los que no tienen novia. Bueno, pues tienen que orar. Tienen que estar cerca de Dios, haciendo las cosas que son agradables a Dios. ¿De manera de qué? De manera de que puedan oír la voz del Espíritu Santo. Ahora, vamos a pensar, si ya andas de novio o de novia, pues igual. Y tienes que decirle: Señor, ¿tú crees que fulanito de tal vaya a ser el compañero de mi vida? ¿Tú crees que fulanita de tal sea para mí? Ahora, si cada rato tienes problemas o pleitos, mi hermano, pues ¿para qué preguntas? Pues Dios te está diciendo que no. Hace algún tiempo de eso. Hace algún tiempo, en una iglesia en Acapulco, hubo una parejita. Madre mía, puros problemas. Y yo en esa ocasión, no me acuerdo, que estaba junto al pastor. Y llegan y le dicen al pastor los problemas. ¿Y qué crees que les dice el pastor? Pues pregúntenle a Dios. Yo dije, madre mía, está peor él que ellos. Problemas y más problemas. ¿Qué le estás preguntando a Dios? Si Dios desde ahorita te está diciendo: no, quítate de ahí, no seas tarugo. Cuando el pastor les dice: pues pregúntenle a Dios, yo dije, madre mía. Yo dije, ay, mamacita. No, mi querido hermano, Dios nos muestra, sí, mi hermano, Dios nos muestra. Y por eso es necesario el corazón entendido. Mira aquí Filipenses 4:6. ¿Cómo se llamó el mensaje? Está bien largo, ¿verdad? Problemas y angustias contra paz y protección. ¿Cuál prefieres? Dale un codazo al que tienes al lado. Dile, ¿cuál prefieres tú? ¿Cuál prefieres? Mira, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Fíjate, el primer consejo: no te preocupes. Que tu preocupación sea caminar con el Hijo de Dios. Eso. El trabajo. ¿Para qué te preocupas por tu trabajo? Si desde que tú llegaste a Cristo, tu camino está en manos de Él. Tú simplemente ocúpate de buscar a Dios y su justicia, y Él va a arreglar lo demás. Ahora, pero hay necesidades, sí, mi hermano.
Y entonces a Dios se le pasó que tú estás en necesidad. No, mi hermano. Pero hay dolor, sí. Cuando estamos en este camino las cosas no duelen, y cuando duelen vienen de Él. ¿Hay necesidad? Sí, aguántate un poco. En el mundo hay necesidad y se salen a buscar trabajo. No, nosotros pasamos por necesidad, busca a Dios luego. Decir, Señor, ¿acaso es que tengo que pasar por estas necesidades? ¿Qué crees? Que sí. Yo cuando le dije a Dios, cuando llegamos aquí a una vecindad, acostarnos en el piso, yo dije, Dios, ¿tú quieres que pasemos por esto? No creo. Me dice, sí, por esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Me lo puedes poner en NTV, por favor? Mira en NTV lo que dice. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Regresa Reina Valera, por favor. Al 6, mira. Por nada se preocupen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con un corazón agradecido. Y mira versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que aunque no haya dinero, esa es la paz de Dios y tú estás en paz. Que aunque estés enfermo y tú estás en paz. Que aunque te digan, hermano, usted, el médico, pues de este año no va a pasar, tú digas, ay, aleluya, ya me voy a ir. Sí, mi hermano. Allá no pagamos renta, no pagamos luz, no pagamos agua, no tenemos que ponerle saldo al teléfono. Allá el sol no quema, no hay sol. La gloria de Dios nos ilumina con su presencia. El Hijo de Dios siempre gana, nunca pierde. Nunca pierde. Mira, una vez que no estamos preocupados por nada, una vez que lo ponemos todo en oración, una vez que lo agradecemos todo, sabiendo lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz, sabiendo que tenemos vida eterna, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa palabra guardará, froureo en el griego, ¿sabes qué quiere decir? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento será el centinela, será el vigilante de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero es necesario, mi querido hermano, que pongamos todo en oración. Pero sobre todo, que nuestra oración siempre sea buscando la voluntad de Dios y el propósito para nuestra vida. Por ejemplo, si tu oración es por las almas de las personas, para que lleguen a la salvación. Si tu oración es para que haya más personas en la congregación, que nos amemos más. Y claro, ¿por qué no? Porque haya alimento, porque no te falte el vestido, porque no te falte el calzado, para que tengas salud y poder trabajar en la obra. Y si estás enfermo, no importa, trabajar en la obra. Pero si tu oración va encaminada solamente a las cosas que brillan, a las cosas que dan placer, a las cosas que van dirigidas solamente para ti, no te quepa duda, mi hermano, tú encajas perfectamente en este capítulo 4 de Santiago.
estás adulterando espiritualmente. Mis queridos hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Nosotros diariamente pedimos por cada uno de ustedes. ¿A fin de qué? A fin de que podamos entender para qué fuimos llamados. A fin de que demos el valor a la sangre de Cristo, que lava corazones, que perdona pecados, que cambia vidas, que nos da vida eterna. No más ponte a pensar. Si tú tienes tu mirada puesta en las cositas que brillan, ¿alguna vez las personas que no conocen de Dios verán el rostro de Dios en ti? ¿Sabes qué? Imposible. Imposible. Tenemos algunos avisos.